Bienvenidos de nuevo a nuestro canal, el epicentro de las historias que te dejan pensando, los misterios que te atrapan y las revelaciones que, créanme, los dejarán boquiabiertos. Hoy nos sumergimos en un relato que ha estado tejiendo su magia en el murmullo popular, una narrativa que entrelaza la asterisco pura casualidad, el asterisco inexorable destino y una asterisco sorpresa mayúscula que desafía las expectativas más audaces. Prepárense porque vamos a desentrañar la intrincada red que une las vidas de Kerem y Ande, dos almas cuyas trayectorias convergieron de una manera que desafía la lógica y alimenta la imaginación. ¿Fue un capricho del azar, un guiño del destino, o una orquestación maestra detrás de cámaras? Abróchense los cinturones, porque la inmersión en los detalles de esta fascinante revelación está a punto de comenzar. Pero antes de que nos lancemos de cabeza a este torbellino de especulaciones y hechos, si eres un recién llegado a nuestra comunidad, un alma curiosa que se deleita con relatos intrigantes, enigmas por resolver y giros argumentales inesperados, te invito con la más sincera calidez a que te suscribas a nuestro canal. Haz clic en ese botón de suscripción que verás por aquí, y no olvides activar esa campanita de notificaciones. Te prometo que así no te perderás ni una sola de nuestras joyas de contenido. Tu apoyo es nuestro combustible, nuestro faro, y nos impulsa incansablemente a seguir desenterrando y compartiendo estas historias de primer nivel. No te quedes atrás. Ahora sí, volviendo al corazón palpitante de nuestra historia principal, Kerem y Ande. ¿Quiénes son estas figuras y cómo sus caminos se cruzaron de una forma tan deslumbrantemente inesperada? Al principio, la narrativa se presentaba como un simple telón de la asterisco casualidad. Imaginen, si pueden, a dos individuos, cada uno empujado por sus propias circunstancias vitales, tomando la decisión simultánea de mudarse al mismo edificio, en el mismo momento, en la misma urbe bulliciosa. A primera vista, nada más allá de la más pura y llana coincidencia. Quizás uno buscaba un espacio más amplio para sus sueños, el otro anhelaba acortar su commute matutino, o simplemente ambos tropezaron con una oferta inmobiliaria que resultaba irresistiblemente atractiva. La vida, en su infinita sabiduría, está plagada de esas pequeñas casualidades que, sin darnos cuenta, nos guían por senderos que jamás hubiéramos imaginado transitar. Pero ¿qué pasaría si les revelara que esta supuesta casualidad era, en realidad, la punta apenas visible de un iceberg inmenso y fascinante? En el vertiginoso universo del entretenimiento, y de manera muy particular en el entramado de las telenovelas y series turcas, esas coincidencias a menudo albergan secretos mucho más profundos y resonantes. Kerem, un nombre sinónimo de carisma deslumbrante y una presencia magnética en la escena artística, y Ande, una figura en imparable ascenso, cuyo talento indiscutible irradia con cada uno de sus proyectos, se encontraron compartiendo un mismo techo, literalmente viviendo puerta con puerta. En sus inicios las interacciones se limitaban a la cortesía habitual entre vecinos, breves saludos en el pasillo, quizás alguna conversación fugaz en la cabina del ascensor, el eco ocasional de sus vidas que delataba la presencia del otro. Era la estampa de la vida moderna, un tapiz donde a menudo compartimos espacios vitales con personas cuyas historias apenas rozamos. Sin embargo, lo que comenzó como un simple intercambio de miradas en el umbral del edificio, se fue transformando, de manera casi imperceptible, en algo mucho más sustancial. Fue el destino interviniendo sutilmente, tejiendo un entramado de pequeñas oportunidades para que sus vidas se entrelazaran más profundamente. Quizás un encuentro fortuito en la lavandería comunitaria, un gesto de ayuda mutua durante una mudanza, o incluso la increíble coincidencia de que ambos frecuentaran la misma cafetería matutina, o el mismo gimnasio. Estas pequeñas chispas, a menudo pasadas por alto por aquellos que se detienen en la superficie de los acontecimientos, son precisamente las que encienden la llama de la especulación y la curiosidad. Y es aquí, queridos amigos, donde la trama se pone verdaderamente deliciosa y cautivadora. En nuestro mundo interconectado, donde las redes sociales son el altavoz de la opinión pública y la curiosidad ciudadana es omnipresente, las vidas de las celebridades están sometidas a un escrutinio implacable. Los fans, con una agudeza digna de detectives, comienzan a notar ciertas conexiones sutiles entre Kerem y Ande. Fotografías que parecen haber sido capturadas en el mismo instante y lugar, menciones crípticas y calculadas en entrevistas, o simplemente la creciente especulación que florece en los foros de fans más dedicados. Poco a poco, la idea de que su vecindad no era una simple coincidencia, sino algo deliberado, empezó a cobrar una fuerza inusitada.
Recordemos que tanto Kerem como Ande, por la naturaleza misma de sus carreras profesionales, están acostumbrados a moverse bajo el inclemente foco de los reflectores. Sin embargo, en este caso particular, la atención no se centraba en un proyecto artístico en curso, sino en algo mucho más íntimo y personal su esfera privada. La pregunta que flotaba en el aire alimentando el debate era una y simple: ¿existía algo más allá de una cordial relación de vecinos o una amistad casual? Los rumores, como suelen hacer, empezaron a circular con una velocidad asombrosa. Algunos susurraban que eran tan solo amigos muy cercanos, casi hermanos. Otros, más audaces, sugerían que se conocían desde hacía mucho tiempo y que la conveniencia de vivir en el mismo edificio era precisamente la estrategia que habían ideado para poder pasar más tiempo juntos sin levantar sospechas ni atraer miradas indiscretas. Pero la verdad, como suele suceder en las narrativas más cautivadoras, se revelaría ser aún más sorprendente y compleja. Durante meses, los seguidores más ávidos y perspicaces de ambos artistas se dedicaron a una labor detectivesca amateur, conectando puntos aparentemente inconexos, analizando cada aparición pública, cada gesto, cada fotografía. Notaron miradas que trascendían la cortesía, sonrisas que parecían compartir un código secreto, e incluso alguna que otra publicación en redes sociales, deliberadamente vaga, que insinuaba una conexión especial y profunda. Y entonces, como un rayo en un cielo despejado, llegó el momento de la revelación. La sorpresa se materializó gracias a una fuente cercana, o quizás a una filtración estratégica cuidadosamente orquestada, que vino a confirmar lo que muchos ya presentían con una certeza casi instintiva. Kerem y Ande no solo eran vecinos por un giro caprichoso del destino, sino que su cercanía física en el edificio era, en una medida significativa, orquestada. Y aquí es donde la trama da un giro inesperado. No fue una estrategia para evadir a la prensa, sino más bien para crear un espacio íntimo y seguro donde poder desarrollar su relación, lejos de las cámaras y de las miradas siempre atentas del público. Pero aquí viene la verdadera bomba, la que hace que esta historia trascienda la mera anécdota romántica. La revelación no se detuvo en el hecho de que estuvieran juntos, sino en el profundo porqué de esa decisión. Resulta que la conexión entre Kerem y Ande iba mucho más allá de una simple atracción mutua o un romance incipiente. Había un trasfondo, un motivo subyacente que convertía esta casualidad vecinal en algo aún más trascendental y significativo. Se rumorea y fuentes fidedignas han comenzado a confirmar con creciente certeza que Kerem y Ande estaban trabajando en un proyecto secreto conjunto. Un proyecto que prometía ser revolucionario, capaz de transformar radicalmente la forma en que el público percibiría su talento y su capacidad artística. Y para poder coordinar, colaborar y mantener este ambicioso proyecto en el más estricto secreto, necesitaban un lugar que les permitiera reunirse y trabajar sin ser detectados, un santuario donde la privacidad fuera la máxima prioridad. ¿Y qué lugar podría ser más idóneo que su propio edificio de apartamentos, donde la vigilancia externa era mínima y la discreción estaba prácticamente garantizada? Intenten visualizarlo. Vivir en el mismo edificio les ofrecía la libertad absoluta para tener reuniones nocturnas, compartir ideas revolucionarias, ensayar sin interrupciones y planificar cada detalle de su proyecto sin la constante amenaza de ser fotografiados por paparazzi, o de que cada uno de sus movimientos fuera rastreado y analizado. Era un espacio seguro, un refugio creativo, un laboratorio donde sus ambiciones podían florecer sin obstáculos. La casualidad de ser vecinos se transformó de esta manera en una herramienta estratégica invaluable para proteger algo que consideraban de un valor incalculable, su proyecto secreto y, por supuesto, su relación que estaban haciendo en las sombras. Esta revelación no solo añade una capa de intriga, sino que introduce una complejidad fascinante a la historia de Kerem y Ande. Ya no se trata simplemente de dos personas que se conocen por azar y desarrollan un romance. Se trata de dos profesionales astutos y visionarios que supieron aprovechar las circunstancias de la vida para perseguir sus ambiciones, tanto personales como profesionales, con una inteligencia y una discreción admirables. La forma en que sus vidas se entrelazaron, desde los tímidos saludos en el pasillo hasta convertirse en cómplices esenciales en un proyecto secreto de gran envergadura, es digna de ser guionizada en una telenovela de primer nivel. Y la sorpresa final, el giro argumental que deja al espectador sin aliento, es que en muchas ocasiones, la realidad supera con creces a la ficción.
Ahora, ¿qué lecciones podemos extraer de esta increíble saga? En primer lugar, que las asterisco coincidencias, esas aparente casualidades que salpican nuestras vidas, a menudo ocultan un asterisco propósito más profundo de lo que inicialmente imaginamos. En segundo lugar, que la asterisco discreción y la estrategia pueden ser tan cruciales, si no más, que el puro talento en el competitivo mundo del espectáculo. Y en tercer lugar, que el asterisco amor y la colaboración profesional pueden florecer en los rincones más insospechados, e incluso ser impulsados y fortalecidos por objetivos compartidos y ambiciones conjuntas. La conexión entre Kerem y Ande, que nació como una aparente casualidad de vecindad, se revela ahora como un asterisco acto deliberado, un plan meticulosamente trazado para salvaguardar algo que valoraban por encima de todo. Sea que su relación se defina como un romance apasionado o como una poderosa asterisco alianza profesional, su decisión de vivir en proximidad demuestra una asterisco astucia y una previsión que van mucho más allá de lo que uno esperaría. La sorpresa que emerge no es solo que estén juntos, sino la asterisco magnitud de su planificación estratégica y la asterisco profunda complicidad que comparten. Y este, estimados amigos, es precisamente el encanto irresistible de estas historias. Nos muestran que detrás de las figuras públicas que tanto admiramos, existen seres humanos con asterisco planes ambiciosos, estrategias calculadas y, por supuesto, asterisco emociones complejas y profundas. La historia de Kerem y Ande, que comenzó como un simple relato de vecinos por casualidad, se ha transformado en una asterisco saga de destino sorpresa revelado, teñida de misterio, salpicada de estrategia y, sin lugar a dudas, impregnada de un toque de romance que la hace aún más cautivadora. En resumen, lo que en un principio se percibió como una simple coincidencia de vivir en el mismo edificio se ha desvelado como una asterisco estrategia cuidadosamente orquestada por Kerem y Ande. Su cercanía no solo les permitió compartir momentos íntimos, sino también proteger un proyecto secreto y desarrollar su relación en un entorno de asterisco seguridad y discreción absolutas. La verdadera sorpresa reside en que su casualidad vecinal fue en realidad un asterisco destino construido, una jugada maestra en el complejo y fascinante juego de la vida y las carreras profesionales. Hemos llegado al final de este fascinante relato, un viaje que nos ha llevado desde la simple observación de la vida cotidiana hasta la comprensión de una estrategia elaborada y un amor oculto. Espero de corazón que hayan disfrutado desentrañando junto a nosotros los misterios y las sorpresas que rodean a Kerem y Ande. Su historia es un poderoso recordatorio de que la vida está intrínsecamente tejida con asterisco giros inesperados y que, a veces, las coincidencias más extraordinarias son, de hecho, el resultado de una asterisco planificación inteligente y un asterisco destino activamente forjado. Muchísimas gracias por acompañarnos hasta el último segundo de este vídeo. Su tiempo y su atención son invaluables para nosotros, nuestro bien más preciado. Ahora, la palabra es suya. Me encantaría saber qué opinan ustedes sobre esta asombrosa revelación. ¿Creen que fue pura casualidad al principio, o siempre sospecharon que había algo más intrigante detrás de su vecindad? ¿Les sorprende la asterisco astucia estratégica que demostraron al planificar su cercanía? Déjenme sus pensamientos más profundos, sus teorías más audaces y sus preguntas más punzantes en la asterisco sección de comentarios que ven aquí abajo. Estoy ansioso por leerlos, debatir con ustedes y seguir expandiendo los límites de esta fascinante historia. Y si este vídeo les ha parecido intrigante e informativo, o simplemente entretenido, les pido encarecidamente que le den un asterisco gran y contundente me gusta. Su apoyo es crucial. Compartan este vídeo con sus amigos, familiares y en todas sus redes sociales. Ayudemos a que más personas descubran esta increíble historia y se sumerjan en el misterio. Y si por alguna razón aún no lo han hecho, suscríbanse a nuestro canal y activen esa campanita de notificaciones para no perderse ninguna de nuestras futuras revelaciones. Prometo que cada vídeo será una nueva aventura. Nos vemos en el próximo vídeo, queridos amigos. Hasta entonces mantengan la curiosidad viva y el corazón abierto a las sorpresas que la vida nos depara. Hasta pronto.